Bueno amigos, desde Nueva Canaria, reflexionando sobre cómo ha avanzado la legislatura, es verdad que en esta última parte se han terminado distintos documentos que podrían ser muy interesantes para el futuro de esta ciudad. Este es el caso del Plan PROA 2020 o de lo que fue el concurso de ideas para todo el frente marítimo de esta ciudad, de Las Palmas de Gran Canaria. Lo que realmente nos preocupa de todo esto es que empezamos a notar que el ayuntamiento, cada vez que elabora algún tipo de planificación, algún tipo de propuesta para proyectar la ciudad de cara al futuro, termina siendo un documento inútil, inservible, o que normalmente lo que se hace es un gran acto para su presentación pública y luego lo guardamos y lo escondemos en alguno de los cajones que tenemos en tantas mesas que hay en este ayuntamiento. En definitiva, nos gustaría plantear qué está haciendo el ayuntamiento por poner en marcha estos documentos que se han terminado. En concreto, el Plan PROA 2020, que costó muchísimo dinero además, y el documento que salió porque ganó el concurso de ideas para el Frente Marítimo. Estamos exigiendo al ayuntamiento que planifique el futuro, hacia dónde va esta ciudad, y no podemos seguir permitiendo que cuando tenemos este tipo de documentos elaborados terminen en el cajón desastre durmiendo el sueño de los